Buenas tardes. Nos encontramos hoy otra vez desde Seronair en una colaboración especial con la Semana Europea de Robótica. Mercedes, ¿a quién nos traes hoy? Pues hoy traemos a una antigua colaboradora de Semanas Europeas que rescatamos en un cole, en el de Antonio, porque ya sabes cómo surgen estas cosas. Un día Antonio me dice, tienes que venir y tienes que conocer a una persona que está aquí. Y yo, pero bueno, ¿quién es? Dice, yo no tengo tiempo, siéntate en esta mesa y aquí está Cristina, sin más. Entonces vamos a descubrir quién había ahí y además en estos años la evolución de Cristina. Entonces, Cristina está haciendo un doctorado que vamos a empezar por ahí, porque hemos tenido las clases abiertas de la facultad, donde hemos estado hablando ingenieros, a facultades de educación, replanteando, y en esa línea pues es donde la tenemos a ella siempre ubicada, con muchos pies en muchos sitios. A ver, Cristina, cuéntanos tu doctorado, cómo está, en qué fase está, de qué se trata y cómo lo vas viendo. Bueno, pues buenas tardes, lo primero. Pues mi doctorado va sobre arte e inteligencia artificial, o sea, sobre todo en el arte generativo actual, que es todo este arte que se va surgiendo solo, luego lo explicaré un poco, se va formando solo mediante una autonomía, por así decirlo, propia o no, determinista e indeterminista. Es decir, todo este estudio de si las máquinas, por decirlo de una manera un poco más general, pueden o no crear arte. Claro, esto todo viene enlazado con la robótica porque máquina ya asociamos a robot y porque nosotros somos los que hacemos arte, ¿no? Cuando asociamos a hacer arte es un humano y si pensamos en una máquina que hace arte, ya pensamos en un humanoide. Entonces están esas dos filas en la del software que hace arte o un robot con su cuerpo que hace arte. Entonces estoy investigando un poco esas dos líneas y todos los avances de inteligencia artificial que están propiciando pues, la generación de imágenes mediante sistemas de aprendizaje automático. Entonces, precursores de todo esto, pues el arte y la robótica desde los primeros autómatas, pasando por la literatura, el cine, ciencia ficción y todo esto. Entonces ahí estoy investigando y ya pues nada, me queda pruebas y cosas prácticas que se están desarrollando y casi al final ya de la historia. Pero tú no eres ingeniera y tú no sabes de programación. No. ¿Cuál es tu formación de base y de dónde vas a leer el doctorado? Exactamente, aquí viene la cuestión. Yo la verdad es que en la carrera, a la hora de estudiar historia del arte, pues claro, tocamos a Leonardo, punto central y principal. Pero claro, Leonardo tenía varias caras, por así decirlo. Y una de ellas, que podría decirse menos y más, depende en qué ámbito te muevas, menos o más conocida. Y era todo el carácter ingenieril y todas las invenciones que él propició. Entonces, dentro de ese campo de estudio suyo, pues investigó muchísimo el movimiento, sobre todo por parte de los animales, ¿no? Cómo se movían los animales, intentó replicarlo, al menos en sus bocetos. A mí eso me interesó muchísimo. Y sobre todo la utilización, o sea, él utilizaba madera y para mí era como la herramienta que más, o sea, el material que más me llamaba la atención y más me gustaba, sobre todo ese carácter natural y las propiedades que ofrece. Entonces, para mí era la inspiración total y me puse a investigar, sobre todo que se habían intentado replicar muchos de los supuestos robots que él había podido diseñar. Digo supuestos porque no se sabe a ciencia cierta. Y entonces me di cuenta de que estudió muchísimo el vuelo de las aves, pero lo que es construir un robot con aspecto de ave, pues no lo había hecho y me llamó mucho la atención, entonces me puse a investigar sus bocetos y a hacer yo los míos y sobre todo los huesos y tal, y creé un autómata
para un trabajo de investigación en la facultad y me di cuenta que me encantaba todo esto. Conseguí hacerlo y eso me dio pues el camino a exponerlo y a que llamase tanto la atención que una persona que venía de Bellas Artes construyera algo así o tuviera ese interés o por qué había esa rama. Y entonces poco a poco vas descubriendo que hay muchos artistas y mucha investigación detrás sobre arte y robótica, arte de autómatas y que es una línea bastante puntera, sobre todo en otros países. Entonces ahí me metí. Lo que pasa es que me gustan esas dos partes, la construcción, lo que podría asociarse a hardware, y lo que ahora se investiga sobre todo, que nosotros estudiamos la mayoría en práctica de materiales y estamos construyendo, ideando esculturas, sobre todo en esta parte se asociaría a la escultura, ¿no? La construcción de robots, lo que confiere al hardware. Entonces empecé por ahí, pero claro, para darle un movimiento, lo más novedoso ahora es obviamente utilizar el software y la inteligencia artificial, entonces me interesó mucho ese campo y sobre todo todas las vertientes artísticas que están surgiendo de hace muy pocos años sobre crear arte con inteligencia artificial. Entonces ahí es donde me encuentro ahora mismo, tanto investigando los artistas que están trabajando con estas técnicas como yo trabajar con estas técnicas y aportar una visión desde la práctica. Pero entonces aquí vamos a retomar para Jesús, porque lo que no puede ser es que esa águila maravillosa de madera que se mueve y que nos dejó a todos fascinados en la Semana Europea en la Universidad de Alcalá, donde fue el fan, o sea, todo el mundo quería hacerse la foto con esa águila. Yo creo que tú no sabes que hemos tenido una conversación con Facultad de Ingeniería, con Facultad de Educación, hemos abierto las aulas y hemos mandado un reto a Jesús. ¿Qué pasará en el segundo y tercer trimestre en su instituto, con todas sus áreas, en un proyecto de robótica global? Entonces, yo creo, Jesús, que tendrás que rescatarla. Así que te paso la palabra para que tú sepas más o quedes con ella. ¿Qué harías tú con ese águila que tiene ella? Además, en madera, no en plástico. Madera, unas maderas muy cuidadas, muy trabajadas, con ese movimiento. ¿Qué te parece que puedes hacer tú en el segundo y tercer trimestre con Cristina? Bueno, yo lo que tengo claro es que lo primero que haría es que conozcan su trabajo, porque me parece interesantísimo, ¿no? Y a partir de ahí, plantearles un reto y llevar a cabo, investigar sobre su línea de trabajo, ¿no? Yo creo que es muy interesante y se podrían hacer cosas muy buenas, ¿no? Cristina, y también te quería preguntar, porque me interesó mucho lo que estás hablando, si tú te has planteado la posibilidad de llegar a trabajar con alguna empresa de robótica y darle algún aspecto más artístico a sus diseños, o incluso en el mundo del cine que están candentes en este tema, ¿no? Sí, la verdad que me encantaría y siempre que puedo defiendo los equipos multidisciplinares porque creo que se avanzaría muchísimo más, sobre todo, incido en esto, sobre todo en la robótica social. En muchísimas charlas y de conversación con ingenieros que trabajan con robótica social, al final, en la mayoría de los casos, no digo en todos porque seguro que hay excepciones, los grupos que trabajan construyendo estos robots y diseñándolos, pues la mayoría son gente que viene de disciplinas técnicas, de ciencia, y pues quizá puedan pasar por alto otro tipo de cosas o unas visiones que podrían dar un equipo multidisciplinar, ya sea, humanidades y artes, por supuesto, más cuando se trata de un robot que va a estar con personas. Hay que tener claro otros aspectos, no solo la funcionalidad, sino el trato y la estética, que es bastante importante en este sector. Pues yo el reto que tengo claro que le plantearía a nuestro alumnado tiene que ver con eso, ¿no? Con llevar adelante, experimentar y profundizar en tu línea de trabajo. Y
Pues ahora te voy a... Espera, Jesús, que para experimentar y seguir por ahí, ahora le vamos a decir a Cristina, es que yo me sé dos partes, la tuya y la de ella. Por favor, cuenta a cámara para que Jesús vaya tomando nota. ¿Qué pasa con los códigos de Leonardo da Vinci? Esa conversación que tuvimos ahí, que se ha quedado en el aire. Descúbrenos qué está pasando en estos momentos con los códigos de Leonardo. Claro, lo que pasa es que aunque haya existido hace tanto tiempo Leonardo y haya aportado este tipo de cosas hace tanto tiempo y a sus contemporáneos e incluso pues ha aportado muchas claves para el desarrollo de la mecánica y la ingeniería, pero claro, ahora que está tan en auge el tema de la robótica, de la inteligencia artificial, es cuando les vamos dando nombre a las cosas de otra manera, porque claro, en su tiempo la palabra robot pues, no se utilizaba, no se sabía que lo que estaba haciendo podría significar que estaba aportando lo que ahora son los robots. Entonces, ahora que se sabe todo esto, está cobrando más importancia todos los escritos, todos los manuscritos, todos los códices que en cierta parte han nutrido a la investigación que ahora mismo es puntera, que es la robótica y la inteligencia artificial. Entonces, ahora llama muchísimo la atención. Pues fíjate que Leonardo lo que hacía y fíjate, y encima era artista y cómo dibujaba y cómo podía transmitir algo tan técnico de una manera tan elegante y tan artística. Y claro, a la hora de divulgar las técnicas, a la hora de divulgar la ciencia, está demostrado que una de las vías más aconsejadas y más buenas es la visual, que se haga de manera visual y bien. Entonces, por eso está cobrando tanta importancia y se están publicando toda su obra en la parte de ingeniería y de todos los códices y sus bocetos, y por eso está cobrando tanta importancia. Pero ¿cómo se leen ahora esos códices? Porque ahí está la clave. ¿Se leen como antes? ¿Hay que ir a buscarlos a una biblioteca? ¿Qué es lo que hay que hacer? Nada, ahora están en digital y son accesibles a todo el mundo. Además, aparte, como iba a decir, hay muchas investigaciones que se han plasmado en libro, no solo digitalmente, que ahora pueden estar accesibles, pero ya hace unos cuantos años que ya no hace falta ir a la Biblioteca Nacional a mirar estos códices y a pedir permiso, sino que lo han divulgado en libros explicados. Hay varios libros sobre autómatas y robots en Leonardo da Vinci, donde aparecen todos estos mecanismos. Y aparte lo han puesto ya digitalmente, lo han escaneado y lo han puesto accesible a todo el mundo para que se pueda consultar. Luego, Jesús, fíjate que la investigación va a ser más, porque de la parte estética y elegante que acaba de decir Cristina, ella es muy elegante en sus maderas, en sus maneras de construir mecanismos. Entonces se me ocurre que en ese proyecto y en esa manera en vuestro instituto que tenéis tantas artes, podría ser una buena mentora. Es decir, una vez que ellos decidan ya qué quieren hacer, ¿qué te parece si ella les va encaminando y ayudando a otros materiales, otras estéticas, otras cosas? O sea, ¿estarías dispuesta a hacer una mentorización a distancia periódicamente con los chavales que quieran hacer un proyecto, Cristina? Sí, encantada, encantada. Bueno, ya tenemos el primer reto, o sea, tenemos que leer, investigar, tenemos madera, un águila, bellas artes, pero tú ahora mismo estás investigando en un laboratorio de la Carlos III, que yo me he enterado. ¿Qué estás haciendo ahí? Estoy trabajando con un que se ha doctorado antes de ayer, ha defendido la tesis, David Estés, es en robótica y automatización. Y estamos trabajando los dos gracias a una convocatoria que había en la Universidad Carlos III que se llama Dispares, que junta gente de varias ramas. Entonces nosotros ya nos conocíamos porque nos conocimos en el Arduino Day de Zaragoza, en el que yo participé con mis engranajes y mis maderas.
Entonces, a David también le llamaba la atención el mundo del arte y a mí, pues como ya sabéis, el tema de la ingeniería y la tecnología. Y decidimos, pues, hacer un trabajo juntos y gracias a esta convocatoria, pues, estábamos trabajando sobre todo en lo que hablaba antes de las técnicas de, bueno, en este caso, vida artificial e inteligencia artificial. Estamos aportando varias pues eso, técnicas que se pueden utilizar para crear arte, para hacer arte, un material nuevo, digital, en este tema de inteligencia artificial haciendo arte, que sea aleatorio, que indeterminista, y nos está saliendo muy bien porque lo estábamos haciendo con vida artificial, con autómatas de celulares, una de las tecnologías de ingeniería bastante avanzada que está ahora resurgiendo, aunque era bastante antigua, el juego de la vida de Conway, que ha muerto hace poco, además, se están haciendo bastantes homenajes. Seguro que mucha gente lo conoce, el juego de la vida. Y ahí estamos con las técnicas de vida artificial y todo este tema. Como es Jesús, la hemos llamado para series, que es donde vamos a acabar, para que nos recomiende series, pero teníamos que conocer antes qué había detrás y dónde está y cómo está entendiendo lo que ve en la pantalla a partir de esa doble formación, como muy bien has dicho, que es muy interesante, para un instituto, ¿no? Es decir, viene del arte, cómo flexibiliza y un poco uniendo con la clase abierta que vamos a tener de la Facultad de Educación y de la Ingeniería, donde parecía que había que ser solamente enfocado a un campo. Y aquí estamos viendo que la vida es otra historia y que tú empiezas por un sitio y mira por dónde está acabando Cristina, por otro. Pero encima, su gran investigación en la siguiente fase que la conocí, primero fue en un cole contándole a los niños con Antonio, luego después la conocí con Nerea y el pedazo de evento que montan en Madrid tan interesante y con tanta gente joven, en una conferencia absolutamente fascinante sobre cine, o sea, es que de quedarse pegada. Entonces, espero que nos la quiera compartir, la que dio en aquel momento, pero hoy te hemos llamado para otro trabajo, o sea, queremos saber tu visión de las series de ciencia ficción y de robot, que nos cuentes un poco y que nos recomiendes y por qué nos recomiendas, porque Jesús tendrá que recoger para su instituto, se tienen que conocer de otra manera y no todos van a ser constructores o que van a hacer un proyecto físico, a lo mejor quieren hacer otro tipo de proyecto, puesto que tiene ahí muchos campos y muchas áreas y desde la cocina hasta el maquillaje, bueno, veremos a ver qué se nos ocurre. Entonces, si no te importa, nos dices un poco una mirada de series desde antes, ahora, a qué recomiendas, por qué, cómo lo ves. Bueno, a mí siempre me gusta divulgar todo este tema de la estética y de la presencia de los robots en la sociedad a través de muchas disciplinas. Una de ellas, pues no solo iba a ser los robots, la crítica de los robots industriales o por parte de ingeniería, sino también ir metiendo en las presentaciones, pues cine, literatura o robots por parte de artistas. Llegas a un momento en el que ya no sabes si es digital, lo ha hecho un artista físicamente o es un robot que podemos encontrar en una fábrica. O sea, ahí está, es muy divertido hacer esas reflexiones. Empiezo siempre poniendo el ejemplo de que los primeros autómatas y la primera noción que se tiene sobre esto es en la Ilíada. Entonces, es muy importante la literatura, el cine, porque influyen muchísimo en la visión que tenemos nosotros sobre la sociedad, su reflejo. O sea, el arte ha ido siempre reflejando la sociedad en la que nos encontramos. Y en este caso, casualmente, ha ido como un poco con ventaja, ¿no? A veces nos encontramos libros que citan robots y autómatas y cine y series que se han presentado antes de la construcción de muchos de los robots que están en la industria. Entonces, ¿qué pasa aquí? Es un ten con ten. Se va nutriendo uno a otro. Entonces, por eso siempre me gusta poner e incidir en el cine porque nos crea una imagen
y un concepto de robot a todos. Y sobre todo en la educación es vital saber distinguir un poco todo este tema. Entonces, por eso lo uso siempre en las presentaciones el cine y los cómics, que me parece muy visual y muy importante. Y sobre todo porque aparecen muchísimos robots, sobre todo pues en el anime y en el manga aparecen muchísimos robots y se ve cómo en otras culturas se representa el robot de otra manera totalmente diferente a la nuestra. Entonces eso también es muy interesante. Todas estas cuestiones que quizá no se tratan tanto en ingeniería, si un robot va a estar con nosotros en un futuro conviviendo, pues sería muy importante tener en cuenta todas estas cosas, lo que hablábamos antes de la estética. No sé si ahora quieres que hable un poquito de recomendar. Quiero títulos. Dices de anime, tal, del otro, tal. Y sobre todo, yo eso sí lo voy a puntualizar, hay tus reflexiones, siempre han venido sobre cómo influye la estética en el papel de la mujer y del lenguaje que se está haciendo en el cine. Entonces lo dejamos ahí porque eso lo tienes tú desarrollado en otros momentos, pero sí que te ha servido también para reflexionar mucho sobre toda la nueva estética de lo que se está ofreciendo desde la parte de ingeniería y a la sociedad con sí o no mujer y cómo viene de antes. Así que lánzanos títulos de series, porque películas tenemos el libro de cine y robots este año completo de Jordi, y queríamos desde una persona joven que estáis siempre consumiendo ahora últimamente muchas series, ¿qué series lanzas tú del pasado, del presente, del futuro, lo que quieras que tengan que ver con esto? Vale, pues mira, Humans no es una serie antigua, está bastante bien y trata, ahora que has dicho sobre el tema de la mujer, es importante porque entra en juego una criada en la vida de una familia y cambia un poco el tema y lo voy dejando, siempre hay pinceladas tal. Electric Dreams, que es muy de ciencia ficción. También son como episodios independientes basados en Philip K. Dick, en toda su obra, lo de las ovejas eléctricas, que a todo el mundo le sonará. También es muy importante. Westworld, que seguro que también les suena a todo el mundo. Todas estas son visiones diferentes de la utilización de los robots y la tecnología por parte de los humanos. Esto es muy importante. Por una parte, los utilizamos como fuerzas y entes que son capaces de hacer cosas que nosotros no y nos van a salvar de todas las adversidades que puedan ocurrir. Por otra parte, los tratamos como esclavos, como por lo que se hicieron, básicamente, ¿no? Como esclavos, que era por lo primero que se pensó. Y luego, por otra parte, ese ímpetu y esa necesidad del robot de querer ser como los humanos, de coger esas costumbres, y todas esas tres series van muy en esa línea. En cuanto a dibujos animados, me gusta mucho lo que hablábamos del manga y el anime, Evangelion, Neon Genesis Evangelion, me parece muy interesante y es muy buena, y ahora creo que está en Netflix, creo que la iban a subir a Netflix, no sé si está todavía, pero también es muy buena y la recomiendo en los colegios que lo pongan. Sí, sí. Sí, sobre todo porque en esa parte de utilización de la tecnología para salvarnos del mundo, y por parte son los niños los protagonistas, los que tienen en su mano, no voy a hacer spoiler, la clave para poder manejar a estos robots. Esa es una visión muy, muy interesante, porque normalmente son los adultos, los ingenieros, pero en este caso son los niños los que pueden manejar estos robots y ya se sabrá el por qué, y también es muy, muy interesante por qué los niños son los que pueden manejar estos robots. Y ¿qué más? Visión, que seguro que a raíz de las películas de los Vengadores,
No ha tenido un papel muy protagonista, en este caso este robot, ¿vale? Pero me parece muy interesante, sobre todo en los cómics, que ahora se va a hacer serie también, por eso lo apunto, próximamente se va a estrenar una serie, pero es muy interesante cómo hemos pasado de los superhéroes, de esa visión del robot como arma, de tener un potencial que nosotros los humanos no tenemos, y en cambio se le asocia más, ahora, a partir de ahora se le da una visión en casa, en cómo un robot puede convivir en una sociedad con humanos, y es muy interesante esa parte, ¿vale? Entonces, visión, es muy interesante leer sobre él y ver las series y películas que próximamente se van a estrenar sobre él, porque es cómo convive y cómo vive con sus vecinos, o sea, en un ambiente muy, muy cotidiano, cómo se relaciona con sus vecinos, con sus hijos, con las cosas tan cotidianas de hacer la compra, todo esto, cómo sale de su trabajo de superhéroe, de salvar al mundo, de ese protagonismo, a tener un papel más cotidiano y realmente nos damos cuenta de que es más importante. Bueno, Jesús, aquí viene la segunda parte, porque ya la estás viendo clara. ¿Qué te parece si haces un grupo con alumnos que voten la serie que hayan visto en común o se vea? Y de repente aparezca Cristina desmontando lo que han visto y contándoles todo lo que puede haber detrás de una serie, porque como has visto solo hemos dado unas pinceladas, pero ella cuando ve algo en cine, en literatura tal, lo escudriña hasta el final y nos hace siempre alguna reflexión que no hemos hecho, porque ahora nos está hablando de los relatos, es decir, nos ha hablado de la elegancia, de la estética, de los materiales, de tal, pero el relato del robot dentro de una serie o dentro de una película es alfabetización audiovisual que no tenemos. Y como nos dicen los ingenieros, nos creemos que todo es magia y poca ciencia. Y como vemos, hay mucha ciencia. A ver, te paso el reto, Jesús. ¿Tú qué crees que puedes aprovechar de esta segunda parte? Bueno, me parece interesantísimo todo lo que he dicho, tomo nota de todas las series que ha recomendado. No voy a hacer spoiler porque prefiero que se lo cuente ella a los alumnos. Y sí, creo que es muy interesante plantear ese reto. Incluso estaba pensando también en la gente de cocina, que nosotros somos un restaurante pedagógico que dediquen una semana el restaurante dedicado a la inteligencia artificial, a la robótica y a todo lo que es la ciencia ficción, ¿no? Me parece muy interesante y aceptamos el reto de muy buena gana. Pues ella seguro que te da además pistas para esas servilletas, para esos manteles, para muchas cosas, porque menuda es. La parte elegante le encanta y la parte de la madera, ¿no? El tipo de cubierto, en fin, fíjate todo lo que se abre. Yo creo que lo vamos a dejar aquí, pero antes le tenemos que pedir, o sea, Cristina, queremos tu presentación, tu recomendación escrita de series para que la podamos poner perfectamente a disposición de todo el mundo, porque lo que queremos es lo que siempre hacemos cuando estamos juntos físicamente, lo trasladamos ahora a las pantallas. Sin la parte humana, las recomendaciones no valen igual. Todo el mundo puede hacer una lista de series o las mejores series de tu vida, pero son frías. Escuchándote a ti, sabiendo cómo has llegado a ese conocimiento de las series, el por qué nos dices una serie y no otra, las reflexiones que tienes detrás, nos pica la curiosidad, la emoción que diría Paco Mora, y queremos el aprendizaje de leer despacito y de buscar. Si además tiene una repercusión, en este caso en el Instituto de Jesús, y él recoge, se prolonga en el tiempo y nos hace investigar, informar, buscar, ver. Y sobre todo, yo creo que para mí el mensaje de hoy es la flexibilidad de la vida y del ocio, todo mezclado. Tú empiezas en un sitio que es Bellas Artes, se supone que te vas a dedicar a pintar o a hacer escultura. Nos estás hablando y abriendo un mundo donde tu ocio, tu trabajo, tu investigación, la vida misma y a lo que te dedicas y a la sensibilidad de esa parte estética de la mujer en el robot, se entremezcla. Yo creo que ese es el mensaje más bonito que dejaría hoy. Ahora le paso a Jesús para que nos despida, nos diga su conclusión y le retamos a que ya tiene por un lado a dos facultades pendientes de su proyecto para coordinar y contigo pues dos líneas distintas que han salido hoy. Adelante, Jesús. Estaba dándole vueltas a la cabeza y nosotros, Cristina, en el instituto
el arte es uno de los ejes clave de nuestras enseñanzas. Todas las enseñanzas contemplan el arte y la creatividad, y la promovemos mucho desde la estética, la cocina, la restauración, los bachilleratos de artes plásticas y de artes escénicas que tenemos. Y ya estaba pensando en retos como que normalmente colaboran los alumnos de arte en el diseño de muchas de las presentaciones que se plantean en el restaurante, ¿no? Y también la gente de estética y demás. O sea, hibridamos mucho todas las enseñanzas y buscamos esa colaboración y el componente artístico que hay de todos lados. Pues nada, encantado de haberte tenido hoy, Cristina, y nada, esperamos esa próxima colaboración. Hasta otra. Muchas gracias. Bueno, Mercedes, gracias. Gracias.